El estudio se conoció ayer a última hora de la tarde. El titular es llamativo, muy llamativo. El 97% de las noticias falsas que circulan en Facebook las ven en Estados Unidos usuarios conservadores. Es la conclusión de una investigación académica que ha conseguido acceder a muchísima información interna de la red. Han estudiado la actividad en Facebook de más de 200 millones de usuarios durante varios meses y alrededor de las elecciones presidenciales del 2020. La investigadora que ha liderado este estudio, esta investigación, es la española Sandra González Bailón, de la Universidad de Pensilvania. Y le podemos saludar ya. Sandra, muy buenas noches, buenas tardes allí. Hola, buenas noches. Ahora le pregunto por las conclusiones del estudio, pero hay un dato llamativo que se ha puesto en valor, que es la gran cantidad, la magnitud de los recursos de la información a la que pudisteis acceder durante la investigación. Sí, la verdad es que esta es una de las grandes aportaciones que esperamos hacer con estos estudios. Se han publicado 4 artículos, uno de ellos es el que yo lidero, al que te has referido, pero esta ha sido una colaboración sin precedentes con Meta, lo que ha permitido que investigadores académicos como yo hayamos podido acceder a un volumen sin precedente de datos. Bueno, vamos al artículo de Facebook, vamos a la investigación sobre Facebook. No sé si esperabais que el resultado sobre el índice de penetración, en este caso en la gente con ideología de derechas, fuera tan grande. Ese 97% de las noticias que circulan, falsas, en Facebook, son consumidas por usuarios conservadores. Bueno, nosotros no teníamos una certeza muy clara acerca de qué resultados obtendríamos, porque como te decía, estos datos son datos sin precedentes. Yo creo que a todos nos sorprendió un poco ver la extremidad de este porcentaje. Lo que también es verdad y quiero resaltar es que este artículo en concreto se centra en un tipo de contenido muy específico, que son publicaciones en Facebook hechas por usuarios y también por páginas y grupos que incluyen un vínculo a una noticia publicada en la web, una noticia política. Y esto es una minoría de todo el contenido que circula en la red. Entonces, destacar que el 97%, esta estadística, se refiere a un tipo muy concreto de contenido circulando en la red, pero este tipo de concreto de contenido son noticias políticas y nos sorprendió, sí, la verdad. Claro. La siguiente cuestión, supongo que, o una de ellas, vamos, no sé si la siguiente, pero una de ellas era analizar bien descrito o detectado este fenómeno, en qué medida el consumo de ese tipo de informaciones modelaba el pensamiento político o incluso el voto. Bueno, esta parte de los resultados que derivan de los 3 estudios experimentales no aporta mucha evidencia de que la información a la que los usuarios se vieron expuestos en la plataforma tuvo un impacto detectable en sus opiniones y comportamientos fuera de la plataforma. Son experimentos que, en términos de cuáles son los estándares en la investigación social, son mucho más ambiciosos, cubren 3 meses de actividad y en estos experimentos no detectamos efectos causales en las actitudes y comportamientos de los usuarios que participaron en los experimentos. Porque hablamos de informaciones poco rigurosas o inexactas o informaciones falsas. Otra duda es, ¿hay constancia de que, en fin, los usuarios sabían que eran informaciones falsas? Bueno, sí, en el artículo que yo lidero, los contenidos que se identifican como falsos son contenidos que recibieron esta calificación por parte de socios de Meta, de una red de verificadores de contenido independientes de Meta. Y una vez que estas organizaciones aportan la etiqueta de este contenido es falso, entonces Meta lleva a cabo una serie de intervenciones que incluye etiquetar el contenido como tal, degradarlo en el suministro de noticias y en casos en que los usuarios que publican este tipo de contenidos son reincidentes, pues otro tipo de acciones como también frenar la difusión de cualquier cosa que publiquen o incluso bloquearlos de la plataforma. ¿Y qué relevancia tienen como, digamos, agente movilizador de opinión y difusor de estas noticias, no tanto los usuarios individuales como los grupos dentro de Facebook? Sí, bueno, esto es uno de los resultados que enfatizamos en nuestro artículo, y es que páginas y grupos juegan un papel fundamental en la segregación de audiencias en términos de ideología.
Es decir, que hay con mucha más autoselección en qué tipos de noticias se publican en páginas y grupos y porque que disminuyen el tipo de diversidad ideológica que habría en la plataforma de otra manera. Páginas y grupos contribuyen mucho más a la segregación de audiencias que los usuarios. Los investigadores que habéis trabajado en este proyecto interesantísimo, ¿manejáis algún tipo de hipótesis sobre si este comportamiento, si esta realidad que describís y habréis detectado se repite en Facebook más allá de Estados Unidos? Pues desafortunadamente no te puedo dar una respuesta a esta pregunta porque, como te decía, esto es un acceso a datos sin precedente y nuestra esperanza es demostrar que este tipo de investigación empírica contribuye al conocimiento público y nos gustaría que pudieran repetirse este tipo de estudios en otros contextos políticos, incluyendo España, claro. Uh-huh. Podríamos decir que sin Facebook o sin las redes sociales viviríamos menos polarizados. Bueno, esto es una pregunta que es muy difícil de contestar sin especular, porque la verdad es que no tenemos un mundo paralelo en el que no existan este tipo de plataformas. La pregunta de si Facebook refleja o causa este tipo de polarización es una pregunta muy complicada porque, bueno, no tenemos este mundo paralelo. Y entonces lo que hemos intentado hacer con estos experimentos es ver si podemos encontrar este vínculo causal y no lo hemos encontrado en el periodo de 3 meses en el que hemos analizado estas dinámicas. Pero la pregunta que me haces es difícil de responder porque no vivimos en un mundo donde no existen estas plataformas, ¿no? Entonces no podemos contrastar. Claro, hablamos de la difusión de informaciones falsas. Has mencionado que hay algunos mecanismos, que Facebook pone en marcha en ocasiones para identificar como falsa una información. Quizá nuestros oyentes se estén preguntando ¿y por qué no retirarlas directamente de circulación? Bueno, esto es una pregunta que yo creo que habría que dirigirla a Meta. Nosotros nos hemos limitado a documentar lo que ocurrió en la plataforma en el contexto de estas elecciones y a documentar, cuál es la fracción en el volumen total de contenido que se distribuyó en la plataforma que recibe esta etiqueta de contenido falso. La proporción es muy pequeña, aproximadamente solo el 0.2% de todas las noticias que se publicaron en la plataforma recibieron la etiqueta de contenido falso. Y este es el tipo de contenido que después la plataforma decide degradar del suministro y demás. Pero una cosa que también decimos en nuestro trabajo es que seguramente estamos subestimando el predominio de este tipo de noticias porque esta red de organizaciones que se dedican a evaluar el contenido solo pueden evaluar una fracción muy pequeña de lo que circula en estas redes. Claro. Dicho de otra manera, que se identifique como falso el 0,2% del contenido no significa que solo el 0,2% del contenido fuera realmente falso. Exacto. Puede haber mucho más contenido que está circulando por debajo del radar y además está la otra cuestión de que, nosotros nos centramos en noticias políticas, pero hay otro tipo de contenido que circula por estas redes, por ejemplo, memes, ¿no? Que nosotros no hemos analizado en este artículo. Nos hemos centrado solamente en contenido de noticias político, pero hay otras formas de contenido que también pueden contribuir a difundir desinformación que nosotros no hemos evaluado en este artículo. Sin duda. Pues Sandra González Bailón, investigadora de la Universidad de Pensilvania, gracias por haber atendido a Hora 25 esta noche. Buenas noches.